Es oficial, Lucho Díaz será nuevo jugador del Bayern Múnich. Pero es que la aspiración para Luis Díaz tiene que estar en ganar ya una Liga de Campeones de Europa. Y me parece que la decisión es correcta y llega un equipo que se potencia enormemente con su presencia. Era el jugador número 16 o 17, 17º, 16º, en términos de salario en el Liverpool. El Bayern es un equipo, y esto pues no es nada nuevo, muy importante en el mundo, pero es mucho más importante la Premier. Es lo que necesita el Bayern Múnich hace rato, desde 2019, que se fue tanto Frank Ribéry como el otro lado Arjen Robben. Hola cafeteros, no se volverá a escuchar este cántico. La novela llegó a su fin. Los Reds y Bayern Múnich llegaron a un acuerdo por su traspaso. 75 millones de euros fue el precio final, lo que convierte a Luis Díaz en el tercer fichaje más caro en la historia del Bayern y al mismo tiempo en la tercera venta más alta del Liverpool. A continuación haremos un repaso con las reacciones de la prensa mundial y empezamos por casa. En los principales programas deportivos de Colombia se preguntaban si este paso a la Bundesliga es un avance o un retroceso en la carrera de Lucho. Más allá de que muchos van a decir, bueno, la Bundesliga no está al nivel de la Premier League, pero yo creo que es un buen paso en su carrera. Entiendo el que pueda decirme que no, pero para estar en el Liverpool y que te pongan a Cody Gakpo por delante o que te pongan de 9 y no explote tu real potencial, yo prefiero irme al Bayern, donde sé que voy a jugar en mi posición y voy a hacer una buena pareja con Harry Kane en la delantera. Y seguramente va a ser titular, además. Y va a llegar a ser titular, sino a no pelear un puesto, patrón. Pau, hay muy poco para pensar, Yo creo que Lucho no lo puede pensar dos veces. Tiene que irse al Bayern y romperla en el Bayern, donde va a ser visto como hombre de insignia, como jugador titular, como jugador que va a estar cada los partidos. A mí me causaba mucha curiosidad que con la campaña que hizo Lucho en Liverpool no era valorado de la manera que tenía que serlo. ¿Por qué valoran a otros y a él no? Llegar al Bayern es un ascenso. Para mí sí, es uno de los equipos más importantes de Europa, sin quitarle el mérito a Liverpool, hay que decirlo, ¿no? Yo no estoy diciendo los dos son grandes. Los dos son grandes. Pero entonces, ¿por qué es un ascenso? No, por el protagonismo que tiene el Bayern Múnich en la liga alemana, en la liga Champions, en el contexto europeo, y la liga alemana se le acomoda muy bien a Lucho Díaz. Sí. Pero saquemos el tema económico, de contexto. No, pero digamos en el tema futbolístico y en el tema del nivel de los equipos. No, es muy similar, pero sí creo que es un pequeño ascenso, porque acaba de ser la gran figura, una de las grandes figuras. El Liverpool nunca le dieron esa trascendencia. Esa puede ser la gran diferencia. Nunca le... Desde ESPN México siguen esa misma línea de análisis, pero aportan más contexto sobre por qué el Guajiro tomó esta decisión y cómo podría ser un movimiento positivo para su evolución como jugador. Pero es que la aspiración para Luis Díaz tiene que estar en ganar ya una Liga de Campeones de Europa. Y me parece que la decisión es correcta y llega un equipo que se potencia enormemente con su presencia. Claro, Lucho llega a ponerse a las órdenes de Vincent Kompany, Dairon, de intentar ese título que le falta, ese título de Champions, y además de sentirse cómodo de vuelta, porque no lo sintió la última campaña pese a sus números. No estaba cómodo, digamos, con el club porque no le querían renovar y si le renovaban iba a ser por el mismo sueldo. Entonces, aires nuevos, ¿cómo imaginas podrá ser la temporada para Lucho? Sí, claro. Primero, lo que decías antes de tu pregunta, Luis Díaz se sentía infravalorado un poco en el Liverpool, porque si bien tenía estos excelentes números que ahorita repasábamos en la temporada que el Liverpool volvió a ganar una Premier League con 13 goles, con 7 asistencias, era el jugador número 16 o 17, 17º, 16º, en términos de salario en el Liverpool, por debajo de jugadores que aportan mucho menos o aportaron mucho menos en lo futbolístico, como es el caso de Federico Chiesa o como es el caso también del mismo Cody Gakpo. A Luis Díaz ver esto, que compañeros de él como James Rodríguez cobran más en el León de México de lo que él cobra en el campeón de la Premier League que juega Champions League, pues al ver esto y los fichajes astronómicos económicamente que está haciendo el equipo de Inglaterra, pues Luis Díaz decidió dar un paso al costado. Venía buscando su salida, lo intentó también con el FC Barcelona, pero se termina concretando en el Bayern Múnich, que lo necesita, porque el Bayern Múnich está necesitado de jugadores de ataque, sobre todo ahorita que se lesionó Jamal Musiala. Imagínense que si antes ganaba 2.7 millones
de euros al mes, ahora pasa automáticamente a 14. Una cifra bien interesante, Barak, como para creer que puede arrancar con el pie derecho, motivado, inspirado, formando una triplete de ataque, ¿no? Si nos imaginamos no solo Harry Kane, sino Lise, y que él pueda jugar a su lado. ¿O dónde lo ves al colombiano? Hola, Caro, saludos Richard y Dairon. Lo veo en su posición, que es extremo por izquierda. Es lo que necesita el Bayern Múnich hace rato, desde 2019, que se fue tanto Frank Ribéry como el otro lado Arjen Robben. Los extremos del Bayern Múnich han sido inconsistentes. No encontró ni en Leroy Sané, ni en Serge Gnabry, ni en Kingsley Coman nada parecido a lo que podría. Hasta Sadio Mané intentó, ¿te acuerdas? Tampoco creo yo esté en el nivel de Frank Ribéry, sí. En Win Sports, Carlos Antonio Vélez reveló que Liverpool le ofreció 2 renovaciones para retenerlo, pero ninguna se acercaba a lo que le puso sobre la mesa el Bayern. No es cierto, no es verdad que el Liverpool no haya hecho el esfuerzo. Lo hizo. Fueron 2, de acuerdo a la información que tuve en Europa, 2 las ofertas que le hicieron. 2. Lo que pasa es que contablemente era muy difícil llegar a los montos del Bayern. Él ganaba en Liverpool 2.7 netos y se le podía duplicar el sueldo, pero de pronto no más allá. Mientras Bayern le ofrecía 14 brutos, que de acuerdo a los impuestos de Alemania correspondería a una cifra cercana a los 9 millones netos, que es triplicarle el sueldo. Liverpool se lo podía duplicar. Listo, ya está. Se va para el Bayern. El Bayern es un equipo, y esto pues no es nada nuevo, muy importante en el mundo, pero es mucho más importante la Premier. Entonces va a un equipo en el que va a tener asegurada la presencia en Champions, va a pelear en Champions, pero no va a tener una liga tan disputada y tampoco hace ruido la Bundesliga como sí hace ruido la Premier. La Premier está por encima de la Bundesliga, pónganlo en donde lo pongan y escríbanlo como lo escriban. Pero bueno, con 28 años ya él tiene que asegurarse el tema dinero, porque lo deportivo él ya lo ha hecho. Mientras tanto, Óscar Rentería dice tener información privilegiada sobre el verdadero motivo que llevó a Lucho Díaz a tomar este rumbo. ¿Será cierto? Luis Díaz cometió una embarrada a raíz de la muerte de su compañero del Liverpool. Otra vez con eso. Tengo informaciones, escúcheme. Escúcheme. Tengo informaciones serias de personas responsables que me dicen desde Inglaterra que Luis Díaz dejó el Liverpool porque le daba pena con sus compañeros y le llegó esa propuesta del Bayern económicamente superior y decidió aceptarla, pero principalmente por eso, porque al no ir a las honras fúnebres de su jugador, de su compañero, de su amigo del Liverpool, quedó muy apenado con el equipo, con los directivos, con la afición y con los compañeros, y eso pesó muchísimo para que él tomara la decisión de pertenecer ahora al fútbol alemán. Desde hace mucho rato se venía hablando de la transferencia de Luis Díaz. Eso no fue después de la muerte de Jota. Todos hablamos de eso y yo creo que eso hay que dejarlo atrás porque fue un episodio muy triste para Lucho, para toda la gente de Liverpool, y sigue siéndolo. Pero la transferencia de Luis Díaz se venía hablando desde hacía mucho rato. Inclusive no fue el Bayern Múnich el primero, fue el Barcelona. Y no fue porque pasó lo que pasó con su compañero y con su amigo, sino porque él hacía mucho rato estaba aburrido, porque no le querían reconocer económicamente lo que él vale futbolísticamente y lo que le había dado al Liverpool. Esa es la verdadera razón. Y desde Argentina, Ariana Isasi valora con optimismo la llegada del colombiano a Alemania. Cree que es el entorno ideal para su crecimiento. Bayern siempre es protagonista en semis o en algún lugar de la Champions y va a haber una linda competencia en justamente la próxima UEFA Champions League. No me parece malo el fichaje, le puede llegar a aportar, hay que ver en la velocidad y en los cambios de ritmo, porque la Premier justamente es un equipo y una temporada y son clubes y todo un fútbol muy veloz y muy rápido, y hay que ver si la adaptación de Lucho Díaz hace que sostenga ese nivel y se destaque o baje el ritmo. A mí me parece un club grandísimo,
en comparación creo que están casi en la misma línea, el Liverpool y el Bayern Múnich.